Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala. Seamos bienvenidos a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación, a este tiempo de oración. Hoy nos corresponde leer a Segunda de Crónicas, específicamente sus capítulos 29, 30, 31 y 32. Así que sin pérdida de tiempo, por favor, le invito a que usted preste atención a la lectura de este día. Comenzamos con lo que es el capítulo 29. Nos dice así la palabra del Señor. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces les dijo: Óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, Dios de sus padres, y saquen lo inmundo del lugar santo, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Lo han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas, y no han quemado incienso ni ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. Por tanto, la ira del Señor vino contra Judá y Jerusalén, y él los hizo objeto de espanto, de horror y de burla, como si ustedes lo ven con sus propios ojos. Por eso nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. Ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que el ardor de su ira sea parte de nosotros. Hijos míos, no sean ahora negligentes, porque el Señor los ha escogido a fin de que estén delante de Él, para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de los coatitas, y de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jehaleleel, y de los gesornitas, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, y de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Man, Jehiel y Simei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos levitas reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron para limpiar la casa del Señor, conforme al mandamiento del rey, según las palabras del Señor. Los sacerdotes entraron al interior de la casa del Señor para limpiarla, y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Entonces los levitas las recogieron para llevarlas fuera al torrente Cedrón. Comenzaron la santificación el primer día del mes primero, y el octavo día del mes entraron hasta el pórtico del Señor. Entonces santificaron la casa del Señor en 8 días, y terminaron el día 16 del mes primero. Después fueron al rey Ezequías y le dijeron: Hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la mesa del pan de la proposición con todos sus utensilios. Además, todos los utensilios que el rey Acaz en su infidelidad había desechado durante su reinado, los hemos preparado y santificado, y ahora están delante del altar del Señor. Entonces el rey Ezequías se levantó temprano, reunió a los príncipes de la ciudad y subió a la casa del Señor. Y trajeron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos como ofrenda por el pecado del reino, por el santuario y por Judá. El rey ordenó a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar del Señor. Mataron los novillos y los sacerdotes recogieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. También mataron los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después trajeron los machos cabríos de la ofrenda por el pecado del rey y de la asamblea, y pusieron sus manos sobre ellos. Los sacerdotes los mataron y purificaron el altar con su sangre, como expiación por todo Israel, porque el rey había ordenado el holocausto,
y la ofrenda por el pecado por todo Israel. Luego Ezequías situó a los levitas en la casa del Señor con címbalos, con arpas y con liras, conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Los levitas se colocaron con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar. Cuando el holocausto comenzó, también comenzó el canto al Señor con las trompetas, acompañado por los instrumentos de David, rey de Israel. Mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. Después de consumido el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se inclinaron y adoraron. El rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Cantaron alabanzas con alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces Ezequías dijo: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y traigan sacrificios y ofrendas de gratitud a la casa del Señor. Y la asamblea trajo sacrificios y ofrendas de gratitud, y todos los que quisieron trajeron holocaustos. El número de los holocaustos que la asamblea trajo fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos. Todos estos fueron para el holocausto al Señor. Y las cosas consagradas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Pero los sacerdotes eran pocos y no pudieron desollar todos los holocaustos. Por eso sus hermanos los levitas los ayudaron hasta que se acabó la obra y hasta que los otros sacerdotes se hubieron santificado. Porque los levitas fueron más cuidadosos para santificarse que los sacerdotes. Hubo también holocaustos en abundancia con la grasa de las ofrendas de paz y con las libaciones para los holocaustos. Así quedó establecido el servicio de la casa del Señor. Entonces Ezequías se regocijó con todo el pueblo por lo que Dios había preparado para el pueblo, pues todo sucedió rápidamente. Capítulo 30. Entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén, a fin de celebrar la Pascua al Señor, Dios de Israel. Pues el rey y sus príncipes y toda la asamblea en Jerusalén había decidido celebrar la Pascua en el mes segundo, porque no la habían podido celebrar a su debido tiempo, pues los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y esto pareció bien a los ojos del rey y de toda la asamblea. Así que proclamaron un decreto para hacer correr la voz por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, en Jerusalén, porque muchos no la habían celebrado como estaba escrito. Los mensajeros fueron por todo Israel y Judá con cartas de parte del rey y de sus príncipes, conforme al mandamiento del rey, diciendo: Israelitas, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a aquellos de ustedes que escaparon y que han quedado de la mano de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y sus hermanos, que fueron infieles al Señor Dios de sus padres, de modo que Él los ha hecho objeto de horror, como ustedes ven. No sean tercos como sus padres, sino sométanse al Señor y entren en su santuario, que Él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios para que su ardiente ira se aparte de ustedes. Porque si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos, y volverán a esta tierra. Porque el Señor su Dios es clemente y compasivo, y no apartará su rostro de ustedes si se vuelven a Él. Pasaron pues los mensajeros de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón, pero los escarnecían y se burlaban de ellos. No obstante, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. También sobre Judá estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, a fin de hacer lo que el rey y los príncipes ordenaron conforme a la palabra del Señor. En el mes segundo se reunió mucha gente en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, una asamblea muy grande,
y se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. También quitaron todos los altares de incienso y los arrojaron al torrente Cedrón. Entonces mataron los corderos de la Pascua el día 14 del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, avergonzados, se santificaron y trajeron holocaustos a la casa del Señor, y se colocaron en sus puestos según su costumbre, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes rociaban la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había muchos en la asamblea que no se habían santificado. Por eso los levitas estaban encargados de la matanza de los corderos de la Pascua por todos los que estaban inmundos, para santificarlos al Señor. Pues una gran multitud del pueblo, es decir, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado. No obstante, comieron la Pascua contrario a lo escrito, porque Ezequías oró por ellos, diciendo: que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios el Señor, Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario. Y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Los israelitas que se hallaban en Jerusalén celebraron con gran alegría la fiesta de los panes sin levadura por 7 días, y los levitas y los sacerdotes alababan al Señor día tras día, cantando al Señor con instrumentos resonantes. Entonces Ezequías habló al corazón de todos los levitas que mostraban buen entendimiento en las cosas del Señor, y comieron durante los 7 días señalados, sacrificando ofrendas de paz y dando gracias al Señor, Dios de sus padres. Toda la asamblea determinó celebrar la fiesta otros 7 días, y celebraron los 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había contribuido a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y los príncipes habían contribuido a la asamblea 1000 novillos y 10,000 ovejas, y gran número de sacerdotes se santificaron. Y se regocijó toda la asamblea de Judá junto con los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo que vino de Israel, tanto los peregrinos que vinieron de la tierra de Israel como los que habitaban en Judá. Y hubo gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Entonces los sacerdotes levitas se levantaron y bendijeron al pueblo, y se oyó su voz, y su oración llegó hasta su santa morada, hasta los cielos. Capítulo 31. Cuando todo esto había terminado, todos los de Israel que estaban presentes salieron a las ciudades de Judá, despedazaron los pilares sagrados, cortaron las aceras, también derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y además de Efraín y Manasés, hasta acabar con todos ellos. Entonces todos los israelitas volvieron a sus ciudades, cada cual a su posesión. Ezequías designó las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su clase, según su servicio, tanto sacerdotes como levitas, para los holocaustos y para las ofrendas de paz, para que ministraran, dieran gracias y alabaran en las puertas del campamento del Señor. También designó de sus propios bienes la porción del rey para los holocaustos, es decir, para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y los holocaustos de los días de reposo, de las lunas nuevas y de las fiestas señaladas, como está escrito en la ley del Señor. También ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén que dieran la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas, a fin de que se pudieran dedicar a la ley del Señor. Tan pronto como se divulgó la orden, los israelitas proveyeron en abundancia las primicias de grano, vino nuevo, aceite, miel y de todo producto del campo. Trajeron el diezmo de todo en abundancia. Los israelitas y los de Judá que habitaban en las ciudades de Judá trajeron el diezmo de bueyes y ovejas, y el diezmo de las cosas sagradas dedicadas al Señor su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar los montones, y los terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los jefes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le dijo:
Desde que se comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos tenido bastante para comer y ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Esta gran cantidad es lo que ha sobrado. Entonces Ezequías ordenó que prepararan cámaras en la casa del Señor y las prepararon. Fielmente llevaron allí las ofrendas y los diezmos y las cosas consagradas. Levita Conanías era el intendente encargado de ellas y su hermano Simei era el segundo. Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimó, Josabat, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía eran inspectores bajo el mando de Conanías y de Simei, su hermano, por nombramiento del rey Ezequías, y Azarías era el oficial principal de la casa de Dios. El levita Coré, hijo de Imna, portero de la puerta oriental, estaba a cargo de las ofrendas voluntarias hechas a Dios para repartir las ofrendas dedicadas al Señor y las cosas santísimas. Bajo su mando estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes, para distribuir fielmente las porciones por clases a sus hermanos, fueran grandes o pequeños, sin tener en cuenta su registro genealógico, a los varones de 30 años arriba, todos los que entraban en la casa del Señor para las tareas diarias, por su trabajo en sus oficios, según sus clases. Los sacerdotes estaban inscritos genealógicamente conforme a sus casas paternas, y los levitas de 20 años arriba, según sus oficios y sus clases. El registro genealógico incluía a todos sus niños pequeños, sus mujeres, sus hijos y sus hijas de toda la asamblea, porque fielmente se consagraban en santidad. También para los hijos de Aarón, los sacerdotes que estaban en las tierras de pasto de sus ciudades o en cualquiera de las ciudades, había hombres que estaban designados por nombre para distribuir porciones a todo varón entre los sacerdotes y a todos los inscritos genealógicamente entre los levitas. Así hizo Ezequías por todo Judá, y él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios, y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, por ley y por mandamiento, buscando a su Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Capítulo 32. Después de estos actos de fidelidad, Senaquerib, rey de Asiria, vino e invadió a Judá y sitió las ciudades fortificadas y mandó conquistarlas para sí. Cuando Ezequías vio que Senaquerib había venido y que se proponía hacer guerra contra Jerusalén, decidió con sus oficiales y guerreros cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo ayudaron. Y se reunió mucha gente y cegaron todas las fuentes y el arroyo que fluía por la región, diciendo: ¿por qué han de venir los reyes de Asiria y hallar tanta agua? Y Ezequías cobró ánimo y reedificó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres en ella. Edificó otra muralla exterior, fortificó el Milo en la ciudad de David e hizo armas arrojadizas y escudos en gran cantidad. Puso también oficiales militares sobre el pueblo, los reunió a su lado en la plaza, a la puerta de la ciudad, y les habló dándoles ánimo. Sean fuertes y valientes, no teman ni se acobarden a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, mientras Senaquerib, rey de Asiria, estaba sitiando Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén a decirle a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así dice Senaquerib, rey de Asiria: ¿en qué están ustedes confiando para que permanezcan bajo sitio en Jerusalén? No los engañe Ezequías para entregarlos a morir de hambre y de sed, diciéndoles: el Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria.
¿Acaso no es el mismo Ezequías el que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de un solo altar ustedes adorarán y sobre él quemarán incienso? ¿No saben lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de estas tierras? ¿Pudieron los dioses de las naciones de las tierras librar su tierra de mi mano? ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres destruyeron completamente pudo librar a su pueblo de mi mano, para que el Dios de ustedes pueda librarlos de mi mano? Ahora pues, no dejen que Ezequías los engañe y los extravíe en esta forma. No crean en él, porque ningún Dios de ninguna nación ni reino pudo librar a su pueblo de mi mano, ni de la mano de mis padres. Cuanto menos los librará de mi mano el Dios de ustedes. Y los siervos de Sennacherib hablaron aún más contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. También Sennacherib escribió cartas para insultar al Señor Dios de Israel y para hablar contra él, en que decía: como los dioses de las naciones de las tierras no han librado a sus pueblos de mi mano, así el Dios de Ezequías no librará a su pueblo de mi mano. Proclamaron esto a gran voz en la lengua de Judá al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla, para espantarlos y aterrorizarlos, para así poder tomar la ciudad. Y hablaron del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto y clamaron al cielo. El Señor envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y capitán en el campamento del rey de Asiria. Así regresó avergonzado a su propia tierra. Y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de mano de todos los demás, y los guió por todas partes. Y muchos traían presentes al Señor en Jerusalén, y presentes valiosos a Ezequías, rey de Judá, de modo que después de esto fue engrandecido delante de todas las naciones. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y oró al Señor, y él le habló y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero después Ezequías se humilló, quitando el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Ezequías tenía inmensas riquezas y honores. Hizo para sí depósitos para plata, oro, piedras preciosas, especias, escudos y toda clase de objetos de valor. Hizo también almacenes para el producto de granos, vino y aceite, corrales para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. Él edificó ciudades y adquirió rebaños y ganados en abundancia, porque Dios le había dado muchísimas riquezas. Ezequías fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las condujo al lado occidental de la ciudad de David. Ezequías prosperó en todo lo que hizo, aún en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, que los mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país. Dios lo dejó solo para probarlo, a fin de saber todo lo que había en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus obras piadosas están escritas en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequías durmió con sus padres y los sepultaron en la parte superior de los sepulcros de los hijos de David, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores en su muerte, y su hijo Manasés reinó en su lugar. Esta ha sido la lectura del día de hoy, mis hermanos. Esta ha sido una lectura muy bonita. Aquí nosotros tenemos un ejemplo precioso de lo que es la fidelidad de un hombre a seguir y enfocarse en que el pueblo siguiera los mandamientos de Dios, como fue el caso de Ezequías. Y como vemos, no fue una persona perfecta, porque no lo hay en esta tierra. Es bueno enfatizar eso. Lamentablemente muchas personas piensan que el ser cristiano es algo donde esa persona no va a tener en un momento dado sus debilidades y también sus pecados.
como podemos ver aquí, que también ocurrió con Ezequías, pero este es el rey que nosotros podemos ver dentro de esta etapa de la nación de Judá, que fue fiel al Señor prácticamente en toda su vida y murió siéndole fiel al Señor. Ejemplo hermoso al cual también nosotros somos llamados a seguir, quizás no como reyes, quizás no como líderes de una nación, pero sí somos llamados a serle fiel en lo poco que el Señor nos ha dado, serle fiel allí, enfatizar el culto al Dios verdadero, adorar al Dios verdadero, no prestar oídos ni atención a las voces agoreras a nuestro alrededor que tratan de desviarnos la atención de lo que es la genuina adoración. Eso es lo que podemos aprender en esta mañana. Le invito por favor que me acompañe a orar y a pedirle juntos al Señor que nos dé esa gracia para nosotros ser fieles al Señor, así como lo fue este rey Ezequías en su tiempo. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día, Señor, nosotros te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por esta lectura que tú nos has concedido leer, la cual nosotros podemos aprender de este bello ejemplo de este rey que anduvo en tus caminos y fue prosperado en todo a causa de su fidelidad. Fue una persona que guió al pueblo a buscarte. Nosotros queremos también pedirte, Señor, que podamos ser instrumento en tus manos para guiar a todos los que nos rodean, comenzando por nuestras casas, comenzando por nuestras familias, a llevarlos a la verdadera adoración. Esa adoración que es en espíritu, debe de ser en espíritu y en verdad, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta lectura. Gracias, Señor, por darnos también tu Espíritu Santo, para que podamos ser capacitados para toda buena obra. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde, y será hasta el día de mañana, si Dios quiere. Que la pasen bien.